A los tiempos que tengo la oportunidad de conversar con usted aquí en I99. Vamos a continuar con el tema de la primera entrevista, es la decisión de la Corte Constitucional con relación al acompañamiento que ha ordenado que se le debe dar a los niños trans y evidentemente a la convocatoria que hay para mañana de una marcha a nivel nacional para protestar contra ese pronunciamiento. Quiero que usted me ayude a interpretar, lo mismo se lo plantea el primer invitado, ¿qué significa esto de dar acompañamiento y cuán atentatorio puede ser contra la estabilidad de los niños en general, no solamente de las minorías, sino también los niños de la mayoría? O sea, una cosa evidentemente es proteger también a quienes tienen alguna situación, no quiero llamarle problema porque hay que utilizar muy bien las palabras para no caer en un bando o en otro, y voy a tratar de ser lo más equilibrado posible. Hay que dar ese acompañamiento, pero ¿hasta dónde ese acompañamiento tiene que abandonar al otro sector? Bienvenida. Gracias, Mauricio. Saludos a Leonidas, Alberto y Wendy y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos. Sí, precisamente quien les habla presentó hace más de un mes y medio un amicus curiae en la Corte Constitucional junto a Erwin Ronquillo para, de alguna forma, hacernos escuchar en la Corte a quienes no somos parte de este proceso sobre nuestra postura. Y ahí viene el interrogante que usted plantea, Mauricio, que por un caso puntual en una escuela privada de la ciudad de Salinas, en Santa Elena, se está generalizando a todas las escuelas y colegios públicos, privados y fiscomisionales del país a generar y a crear protocolos para proteger lo que 5 jueces, nadie más que 5 jueces, denominan como la niñez trans. Y yo he tenido a lo largo de este tiempo conversaciones, incluso lives, para que la ciudadanía se entere, con psicólogos adolescentes, psicólogos infantiles, psiquiatras, con médicos que de alguna forma trabajan con estos temas y me dicen que existe un diagnóstico que se conoce como disforia de género, que sí existe, ¿verdad? Y que estos niños, además de un acompañamiento clínico, médico, pediátrico, endocrinológico, merecen de alguna forma también un acompañamiento psicológico de parte de Y sus ese tipo de familias. acompañamiento no es el que se refiere el fallo o va más allá el fallo de la Corte Constitucional? El tema del fallo de la Corte Constitucional es Por, que lo que preocupa y a los que somos abogados nos molesta es que por un caso concreto de una familia española que además ya no está más en el país, se extrapola a todas las escuelas, a todos los colegios. Pregunto yo, si es que a criterio de esos 5 jueces, aparentemente, digo aparentemente porque yo leí el voto salvado de los jueces Herrería, Corral y Núquez y concuerdo con ese voto salvado, si aparentemente se hubiese violado el derecho a la educación de ese niño que se sentía niña, entonces ¿por qué no ordenaron alguna reparación para ese niño, verdad? Alguna reparación de parte de esa escuela, pero ¿por qué tienen que extrapolar a todo el país? Y el riesgo de esto es que además está pendiente en estos momentos en la Corte Constitucional la resolución de lo que se conoce como el caso Amada, el caso de un niño en el sur de la ciudad de Quito que de alguna forma sus padres, yo hablo con muchísimo respeto, de una manera quizás un poco ignorante, veían que su hijo quizás no quería jugar con carritos o con motos, sino con cocinas, qué sé yo, y ellos en vez de escuchar un criterio educativo, técnico y demás, buscaron en la seguridad social pública o en los hospitales públicos hormonizar a su hijo. Fueron contactados, y esto no lo digo yo, lo narra el portal Primicias, por una ONG internacional financiada con fondos internacionales y lo fueron a recoger a este niño y a su familia en el sur de Quito en una limusina con banderas LGBTI para llevarlo al aeropuerto, a la ciudad, al país de Canadá, para ser hormonizado y hoy llegar al país como Amada y busca ser reconocido como una niña y que se llame Amada. Entonces, eso también está pendiente en la Corte Constitucional. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que eso es solamente el cambio en la cédula. No, porque como consecuencia lógica de política pública en términos de salud, querría decir entonces, de darse paso a esto, que los hospitales públicos y la seguridad social con nuestros impuestos están obligados a financiar cirugías de cambio de sexo, tratamientos de hormonización y bloqueadores de la pubertad de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Cree usted entonces, esto de manera breve para darle paso a mis contertulios, cree usted entonces que este fallo es casi que un abreboca de uno próximo que se va a venir en esa misma línea?
Es una salvajada, y perdón que lo diga de esta manera tan fuerte y tan crasa, porque lo propio hicieron cuando fue el tema del aborto por violación. Trataron de resolver alguna falta de legalidad o de procedimientos en algún caso concreto y extrapolaron para todo el país, para todas las mujeres, para todos los hospitales públicos. Lo mismo hicieron con la eutanasia, lo mismo hicieron con el matrimonio igualitario y ahora están haciendo con la niñez trans. Mire, yo no podría dejar de reconocer que quizás ese niño en una escuela en Santa Elena habrá vivido bullying, habrá vivido acoso, quizás, qué sé yo, ¿no? Y que probablemente el derecho a la educación de ese niño a crecer en un ambiente sano, libre de violencia, de manera pacífica, pudo haberse vulnerado. Pero de ahí a extrapolar a decir que todas las escuelas y todos los colegios deberán tener este tipo de protocolos. ¿Y a qué me refiero con protocolos? Porque estos protocolos en otros países, como Estados Unidos o en algunos países europeos que ya están dando pie atrás a estos procesos, incluyen, por ejemplo, baños género neutral. Este niño español en la ciudad de Salinas exigía, siendo niño, entrar al baño de niñas. El colegio de alguna forma le dijo, mire, ¿por qué no ingresa al baño de profesores? Le permitieron ir con un vestido o con falda en su uniforme, le permitieron ir con vinchitas, con pelo largo y demás. El colegio hizo algunas concesiones para lograr adaptar a este niño y así todo este colegio fue declarado que ha vulnerado el derecho a la educación. ¿Qué mensaje está enviando a los colegios, a las escuelas públicos y privados y a los padres de familia que tenemos el 50% de la responsabilidad en la educación y en la crianza de nuestros hijos? Ana Belén Cordero, abogada y ex asambleísta, está con nosotros en los micrófonos de I99. Leonidas Castro. Ana Belén, ¿cómo está? Buenas tardes. Justamente hablamos hace un momento del tema de esta agenda que se quiere manejar a nivel global. ¿Por qué hemos llegado en el Ecuador a estos niveles? Hemos permitido muchas cosas a través de los años, con situaciones que primero con identidades de género, después que adoctrinamiento en los colegios, en las escuelas, ahora los jueces, la Corte Constitucional, con una línea que realmente nos preocupa, porque como decíamos hace un momento, lo que quiere una minoría es respetable, hay que respetarlo, eso son sus decisiones, pero no pueden abocar a que las familias ecuatorianas, a quienes tienen sus creencias, pese a que estamos en un estado laico, pues quieran imponerle, porque hay que decirlo, lo que sentencia la Corte Constitucional terminan siendo leyes dentro del Ecuador, jurisprudencia, y queda como que ley en piedra, y no podemos aceptar los ecuatorianos que quieran imponernos esta agenda woke como hacen en Estados Unidos también algunos movimientos. Y además eso, mire, yo hablo de que los jueces son activistas con toga. Lastimosamente, estos 5 o 6 jueces que se han prestado para esto en varias sentencias y en varios casos son activistas con toga. Yo digo, si ellos quieren llevar adelante un activismo con una agenda específica, con una ideología específica, preséntense elecciones. Acaban de pasar elecciones seccionales, elecciones de medio término para asambleístas, preséntense a ser presidente de la República, a ser alcalde. Ganen con esa agenda, ganen con legitimidad y propongan la agenda, ¿verdad? Pero no pueden con ninguna legitimidad, porque un juez no tiene ninguna legitimidad. La Asamblea Nacional o un presidente de la República con sus defectos y sus aciertos y sus virtudes legislan y tienen legitimidad, pero 5 jueces no pueden imponerle al resto del país por corregir una inconstitucionalidad en un caso concreto, extrapolar a las demás personas, a las demás instituciones, a las demás niños, a las demás provincias, lo que ha ocurrido en un caso concreto en una escuela o en un colegio, ¿no? Entonces, esa es mi crítica frontal y no es el primer caso que sucede. Y eso que no estamos entrando en temas ya de carpintería legal, si se quiere llamar, porque cuando un juez quiere corregir una inconstitucionalidad, si a criterio de ellos eso es lo que existe, tiene que ser mediante una acción de inconstitucionalidad, no mediante una acción extraordinaria de protección, que es como ha llegado el caso Salinas, el caso Amada, el caso sobre Paola Roldán sobre el tema de la eutanasia y entre otros casos, ¿verdad? Recordará usted que en el mes de febrero del año 2022, la Asamblea Nacional, cuando yo fui legisladora, legisló con una imposición de una sentencia igualmente de la Corte Constitucional sobre los casos de aborto por violación en nuestro país, a quien yo personalmente voté en contra. Sin embargo, a la Corte Constitucional no le ha parecido pues suficiente los requisitos que se impusieron en esa legislación con legisladores que votaron con legitimidad del pueblo, los requisitos para poder dar paso a suspender una vida en curso en el vientre de una mujer por
temas de violación, y ahora acaba de declarar inconstitucional la ley que aprobamos o que aprobaron los legisladores en ese momento, y también está buscando dar paso a abrir el aborto ya de manera abierta. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Quién controla a la Corte Constitucional? Todos los funcionarios públicos hemos sido objeto o sujeto de fiscalización. ¿Quién controla a la Corte Constitucional? Sí, Ana Belén, obviamente estas agendas que se están llevando a nivel general y también aquí en el país se quieren imponer, pero la sociedad ecuatoriana también tiene su reacción. Tenemos a otros poderes del Estado que también pueden defender esta causa, que es una causa realmente justa y de derecho prácticamente de vida, de decidir sobre las propias familias, decidir lo que van a hacer con sus hijos, no que tribunales de justicia decidan qué hacer y qué imponer con la agenda justamente de ideología de género. Eso podríamos tener con el próximo gobierno, tal vez alguna respuesta ya en firme. Sabemos que estamos en época electoral y por el momento pues va a ser un poco difícil entender qué puede ocurrir de aquí hasta el 13 de abril, pero el gobierno, que sea el presidente Daniel Noboa o la que quede la presidenta si que de la Revolución Ciudadana, tienen que también tener claro de que esto es un clamor de los ecuatorianos, de defender a la familia, defender al núcleo de la sociedad. Como usted dice, las otras funciones del Estado tenemos o tienen que levantar la voz. Digo tenemos porque yo fui candidata asambleísta en el último periodo. Sin embargo, no veo a otras funciones del Estado levantando la voz. De hecho, es la propia Defensoría del Pueblo la que defiende esta tesis. Tan es así que el hoy ministro encargado de Inclusión Económica y Social, cuando trabajó en la Defensoría del Pueblo, defendió esta tesis a través de un amicus curiae sobre los derechos de lo que él denomina la niñez trans, y él es hoy el ministro de Inclusión Económica y Social encargado en esta gestión de gobierno. Entonces, eso sí tiene que preocuparnos. Además, en campaña, porque yo considero o tacho de muy imprudente de parte de la Corte Constitucional haber puesto en agenda esto en época electoral, porque tiende a politizarse cuando esto debe ser tratado de manera técnica, ¿no? Pero no vi tampoco muchos candidatos ni a la Asamblea ni a la Presidencia. A la Presidencia creo que uno, me parece que el candidato Tillería, y a la Asamblea fuimos pocos los que nos pronunciamos sobre estos temas y tomamos acción muy frontal, ¿no? Sí es importante de cara a este próximo proceso electoral. Deberían los dos candidatos a la presidencia que están corriendo para la segunda vuelta pronunciarse sobre estos hechos. No lo han hecho ninguno de los dos, y creo que esto sí es algo que no responde ni a ideologías políticas ni a partidos políticos, sino que ni siquiera yo podría decir un tema de religión, ¿verdad? Porque no es un tema de yo soy conservador o soy católico o soy evangélico y defiendo, no, todos creo que defendemos a los niños, seas ateo, seas agnóstico, seas Hare Krishna, seas cualquiera que sea tu religión, tú defiendes la inocencia de un niño a crecer como niño, a no sexualizar a un niño. Desde el primer momento en que tú empiezas a preguntarle a un niño, oye, ¿a ti te gustan los niños o las niñas? ¿O a ti te gusta jugar con muñecas o con carritos? Tú estás sexualizando a un niño cuando lo que al niño le interesa es jugar, no le interesa nada más. Ya llegará una etapa de pubertad y de adolescencia donde, obviamente, por temas biológicos, evolucionará, pero yo creo que este tema muy puntual además da paso a prácticas pedófilas. Recordemos que en Estados Unidos se han implantado estos baños género neutral, justamente con esta tendencia woke, y ha dado a prácticas terribles de manera pedofílica. Entonces, yo sí creo que esta agenda ha pasado por alto. Quizás hemos estado muy preocupados en el clamor de la campaña electoral, pero creo que esta agenda tiene que llamar la atención de quienes no solo somos padres, somos tíos, somos amigos, somos hermanos, somos sobrinos de niños pequeños, para de alguna forma decirles, bueno, déjenlos a los niños ser niños, y que cuando sean adultos, yo respeto a la población LGBTI, pero cuando sean adultos puedan tomar una decisión. De hecho, la Asamblea Nacional ya tomó una postura respecto a la Ley de Cedulación y Registro Civil, permitiendo por una única vez el cambio de sexo en adultos. Y eso da paso a que los hospitales públicos brinden tratamientos de hormonización a adultos, ¿verdad? Entonces, si es que permitimos lo mismo para los niños, eso querría decir entonces que también habría que brindar tratamientos de hormonización a los niños. Y eso, bajo todo clamor y bajo todo concepto, es terrible. Alberto Quintana tiene más inquietudes. Claro. Oiga, y definitivamente, ¿no? En medio de todo esto no vemos pues una definición de posturas de dos aspirantes a la presidencia de la República. Los candidatos
finalistas que van al balotaje el domingo 13 de abril. Veo que no definen, ¿no? Se quedan en la comodidad, tal vez no, de no levantar olas, dirán ellos, ¿no? En un tema que amerita, cuando se tiene verdadero liderazgo, salir y decir, esta es mi posición frontal. Yo estoy justamente por el bienestar y el interés de la familia, o estoy en la otra orilla, pero vemos que como que no se quieren, pues, precisamente mojar el poncho los aspirantes presidenciales, ¿no? Y mire, Alberto, de hecho, las candidaturas ya hoy presidencias del presidente Trump, del presidente Milei, del propio presidente Bukele, del expresidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro en Brasil ganó en su mayoría con el voto evangélico brasileño, que es mayoritario al voto católico en Brasil. Y han sido candidaturas que hoy son presidencias que han tomado posturas sumamente firmes sobre estos temas sociales, que se llama o que se los denomina así, y que no solamente han tomado posturas firmes en campaña, sino que en su gestión de gobierno han tomado posturas muy firmes, como lo está haciendo el presidente Trump y el presidente Milei en estos momentos. Entonces, más bien, si es que hablamos de réditos electorales, que no es lo que me interesa a mí en estos momentos, pero si hablamos de réditos electorales, más bien tomar una postura frontal, a mi criterio muy personal, en defensa de la niñez, en la defensa de la familia, sí. Podría incluso traer réditos personales, pero estoy viendo que más importante está, no sé, pelearse con el alcalde de Guayaquil o censurar a los medios de comunicación, en fin. Creo que eso es lo importante en sus agendas, más que una agenda que defienda a la niñez y que defienda a la familia. A la familia, que debería ser lo trascendente, ¿no? Y vemos cómo se van dando cosas, ¿no? Primera vez que yo veo que en el certamen, por ejemplo, Miss Universo Ecuador, ya hay una primera, le denominan, ¿no?, mujer trans, ¿no?, que aspira a ser justamente pues la Miss Universo Ecuador. Realmente hay cosas que comienzan, ¿no?, a deteriorar lo que esos conceptos tradicionales en los cuales se cimenta la sociedad ecuatoriana, ¿no? Comenzamos a tener este tipo de cosas, pasamos por alto aspectos importantes, revisábamos porque nos quedamos con una duda hace un momento, y en otra resolución de la Corte Constitucional que data del 15 de diciembre del 2021 también, justamente pues se declaró la constitucionalidad para que se reconozca que los adolescentes a partir de 14 años sí tienen capacidad para consentir relaciones sexuales con personas mayores. Entonces es un verdadero deterioro que tal vez, y ahí creo que tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? No hemos tenido la acuciosidad de hacer seguimientos, pero parece que todo esto responde a verdaderas agendas de quienes están pues interesados en hacer flecos, en hacer trizas, justamente esos conceptos, esos pilares fundamentales, los valores y principios sobre los cuales se sustenta la familia, se sustenta la sociedad, ¿no? Mire, Alberto, y usted que me cuenta esto de este certamen de belleza, que yo no sabía, no estoy muy al día de los certámenes de belleza, pero algo similar ocurre además en los deportes, donde ya hay competencias a niveles de olimpiadas y demás, y hay categoría femenina, categoría masculina, pero donde permiten que mujeres trans ingresen a la categoría femenina y hombres trans ingresen a la categoría masculina. Y eso pone en desventaja a las mujeres, correcto, que nacimos mujeres biológicas, si se quiere, ya no sé ni cómo decir, ¿no? Porque por supuesto es que biológicamente no somos iguales. Biológicamente las mujeres tenemos otra composición corporal muy distinta a la de un hombre, partiendo desde la fuerza, partiendo de nuestras hormonas, de nuestros músculos, en fin, tantas cosas, ¿no? Y claro, ahora el presidente Trump acaba también de prohibir personas trans, digamos, en los deportes. Y hay un tema que no estamos topando y que un periodista me preguntó en una entrevista hace un par de semanas sobre el tema de las cárceles y el tema delictual, porque en Estados Unidos hasta hace poco, y en Argentina igual, se había permitido que hombres que se sienten mujeres, es decir, hombres trans, o mujeres que se sienten hombres, mujeres trans, puedan ingresar una mujer trans a una cárcel de hombres y viceversa, ¿no? Y han habido casos donde, por supuesto, como no se respeta el tema del sexo biológico en las cárceles, entre otras cosas, ha habido violencia. Recién salió en CNN y en la BBC un caso de un hombre que se sentía mujer, que entró a la cárcel de mujeres y mató muchas mujeres ahí, ¿no? Dejó hasta embarazadas algunas mujeres, sí, nos llegó esa información. O que utilizan el tema del cambio de sexo para
bypasear la ley y decir yo ya no soy esa persona que cometió el delito, entonces ya no me puede sentenciar. Claro, Además. sí, y recordarle a nuestra audiencia un caso también que se daba en diciembre en los estudios de Radio Mitre, esta estación colega en la Argentina, ¿no? Que un tipo, pues nació hombre, pero dice que se siente mujer y que le encanta que le llamen la piloto, porque es piloto de aviación, ¿no? Pero un colega pues salió del estudio porque no estaba de acuerdo, porque el tipo, para que lo entrevisten, pues impone sus reglas, ¿no? Entre otras cosas, a él no le molestaba esto de llamarlo la piloto, quería que lo traten así, sino que al momento de conversar decía que sí, pues que él se sentía mujer, pero que al término del día le gustaban las niñas. O sea, imagínense qué degeneración, ¿no? Este tipo con barbas y todo, pero usa falda. O sea, realmente son, como dice Leonidas Castro, verdaderas aberraciones. Ana Belén, gracias. Perversiones. Sí. Gracias. Bueno, Gracias por atendernos, gracias por brindarnos estos minutos. Excelente fin de semana. ¿Ah? Un gusto. Saludos a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Es Ana Belén Cordero, ex congresista de nuestro país. 18:29.